Un saludo cordial a todos los que nos ven. Nuestro objetivo directo en este estudio es hacer un acercamiento a un tema interesante como es el tema de la expiación. Obviamente, la expiación como concepto entra dentro de la doctrina soteriológica y por lo tanto cada vez que se va a hablar de soteriología como parte del esquema de trabajo de la teología sistemática, se amerita introducir el tema con la expiación. Obviamente nosotros ya hemos hablado de expiación en el curso de FDL. El objetivo directo en este caso es acercarnos a un tema básico dentro de esa amplia panorámica de lo que la expiación representa como doctrina, y es el de las distintas teorías de la expiación que han pululado a lo largo de la historia para referirse directamente a ese fenómeno. Y obviamente, si ustedes desean conocer un poco más de lo que es expiación, les animamos a que puedan ver en nuestros cursos o inscribirse a nuestro curso sobre esa temática, el curso de FDL sobre teología sistemática. Y de esa manera entonces podrán tener una noción más amplia de lo que la expiación significa como concepto, su relación con el término kafar en hebreo, las implicaciones directas de la postura veterotestamentaria y lo que ésta señala respecto a la expiación, y como no, también lo que el Nuevo Testamento nos indica. En este caso, simplemente nos vamos a limitar a presentar las distintas teorías de la expiación para bien de todos los que van a seguir este tipo de cursos. Para ello voy a permitirme compartir inmediatamente la pantalla para ahorrar más el tiempo en este caso, y de esa manera ustedes puedan tener una noción básica de lo que son las distintas teorías de la expiación. Debo aclarar, antes de hacer este compartir de pantalla, que las teorías de la expiación responden a un esquema doble. El esquema tiene que ver con una pregunta inicial. ¿Qué es la expiación? La expiación es un rescate, un pago aplicado a un rescate. Y obviamente la imagen de rescate aparece obviamente dentro de los evangelios y en el pensamiento del apóstol Pablo. Por lo tanto, la pregunta que se hacen es, ¿qué fue lo que se pagó en la cruz? Hay dos posiciones: los que dicen que hubo un pago y los que dicen que no hubo un pago. Entre los que dicen que hubo un pago, se hace la pregunta de a quién se hizo el pago. Ellos se segmentan entonces en dos: los que dicen que el pago fue dado a Satanás y los que dicen que el pago fue dado a Dios. Entonces, tomando en consideración esto que digo, podemos nosotros entender que las teorías de la expiación se segmentan en estos dos bloques: los que dicen que hubo un pago y los que dicen que no hubo un pago, y que los que dicen que hubo un pago se segmentan a su vez en dos bloques más: los que dicen que el pago fue dado a Satanás y los que dicen que el pago fue dado a Dios. Esas serían las distintas opciones en ese tópico. Ahora bien, entre todas las 10 teorías de expiación que nosotros vamos a ver acá, cada una de ellas se puede insertar dentro de uno de estos dos grandes lineamientos, y al mismo tiempo también se puede insertar dentro de los dos sublineamientos que se desprenden de la primera categoría, la que entiende que la expiación es un rescate. En ese sentido, y si pueden ver la pantalla que se comparte ya la función, van a ver que todas las teorías del rescate, la expiación, van a depender de este verso bíblico, Mateo 20:28. Él vino a dar su vida en rescate, lutrón, por muchos. La dogmática ha desarrollado su propia explicación de este misterio salvífico y lo ha expresado en el vocablo rescate. El término rescate viene del griego lutrón, como lo pueden leer, y ha sido desarrollado por Pablo en 1 Timoteo 2:5, donde también se habla de que Cristo es el rescate por nuestros pecados. Entonces, en base a eso, se han hilvanado una serie de teorías, y cada una de esas teorías entonces se ha presentado tratando de explicar qué es lo que debemos entender por rescate, que la cruz fue un rescate por nuestros pecados. Ya en torno a decidir cuál de esas 10 teorías es la más plausible es el deber del estudiante. Es él quien debe escoger la que considere más bíblica. La primera teoría, como pueden ver, es la teoría de rescate a Satanás. La propuso Orígenes y fue ampliada en la literatura medieval gracias a los trabajos de Gregorio de Niza, de Basilio de Cesarea
y del primer San Agustín de Hipona. Es decir, San Agustín de Hipona en sus inicios. En esta se supone que el rescate de la cruz fue hecho directo al diablo porque él tenía el control del hombre. Satanás controlaba a la humanidad, por lo tanto Cristo murió en la cruz para hacerle el pago a Satanás, de manera que Satanás, recibido el pago, dejase libre al ser humano. Dicha opinión no murió con estos autores, sino que se ha preservado hasta el día de hoy y se puede encontrar recientemente en los escritos de Kenneth Copeland, quien asume una visión muy parecida, y también en el satanismo moderno, que sostiene la idea de que la cruz de Cristo fue un sacrificio realizado a Satanás. Esa sería la primera teoría, muy escabrosa, muy sospechosa para muchos. La segunda es la teoría de la recapitulación, que la propuso Ireneo de León, pero que fue anticipada por Justino Mártir, una postura a la cual Agustín de Hipona se afilió después, tras abandonar la primera teoría, y que también la manejó William Barclay recientemente en sus comentarios. En esta postura se entiende que con la cruz se invierte el camino de la desobediencia adánica. Es decir, Cristo, como el segundo Adán, triunfó allí donde el primer Adán fracasó. De hecho, la palabra recapitulación apunta a eso, a un reseteo, y la idea se deriva de un texto bíblico que es Efesios 1:10, donde se afirma que en Cristo son reunidas todas las cosas. La palabra reunida en latín es recapitular, recapituladas. Así que cuando se habla de recapitulación, se está hablando de un acto significativo en el que algo que había sido hecho malo se revierte y se vuelve bueno. De que se resetea o se recapitula, se vuelve a cambiar o a renovar aquello que se había perdido. Y ese es lo que la teoría de la recapitulación enseña. Muchas veces toma como ejemplos algunas ilustraciones hermenéuticas y homiléticas, especialmente homiléticas, como por ejemplo comparar la tentación de Adán en el jardín del Edén con la tentación de Jesús en el desierto. Y allí donde Adán fracasó en el Edén, Jesús triunfó en el desierto. Esa sería una forma de entender la teoría de la recapitulación, que ha sido una teoría muy llamativa para muchos. Y debo decir que es una teoría que tiene sus posibilidades bíblicas. La siguiente teoría también goza de un prestigio adecuado como la teoría de la recapitulación, y es la teoría dramática. Lo único que en la teoría dramática o teoría del Christus Victor o Cristo victorioso, no se asume que la cruz haya sido un medio para el pago de algo. La cruz o en la cruz no existe tal cosa como un pago. No hubo un pago en la cruz. Lo que hubo fue una victoria. Cristo venció sobre las mismísimas fuerzas del mal, y obviamente estas fuerzas del mal actúan dentro del drama de los siglos, de modo que la teoría dramática recibe su nombre porque contempla toda la historia como una especie de drama una obra de teatro en la cual se abre y se cierra el telón de la historia. Y en esa obra de teatro hay un plan, el plan cósmico de Dios, de intervenir en medio de un mundo en decadencia, de un teatro dominado por las mismísimas fuerzas del mal. Y obviamente el texto clave sería en Colosenses capítulo 2, cuando se habla de que Cristo en la cruz exhibió públicamente, triunfando sobre todos los principados y potestades al clavarlos en la cruz. Esa imagen de un Cristo victorioso en la cruz, de que la cruz, su patíbulo de derrota, realmente fue su instrumento de victoria, es lo que la teoría dramática trata de rescatar. Y también ha gozado de mucho prestigio y ha sido presentada de forma muy elaborada en una que otra homilía. Así que la teoría dramática y la teoría de la recapitulación tienen ese punto en común. De hecho, se recomienda que en ocasiones nosotros entendamos que ambas teorías tienen su validez. Y si llegan a amalgamarse, salvando las diferencias que puedan haber entre ambas, nosotros podríamos decir que sí, que en la cruz hubo una recapitulación del pecado de Adán, y al mismo tiempo en la cruz se venció a las fuerzas del mal. Ahora, la teoría mística, que es la última en este renglón, es una postura muy parecida a la dramática,
en el hecho de que entiende que no hubo un pago en la cruz, sino una victoria. La diferencia es que la victoria no fue contra las fuerzas del mal, sino contra el mal en el mismo Jesús. Jesús venció sobre su propia naturaleza pecaminosa. O sea, en la cruz, Cristo se salvó a sí mismo. Y esa idea la acariciaron personajes dentro de la teología liberal como Schleiermacher, Edward Irving, Merkenstiel, y que lo hicieron haciendo una lectura errónea de Juan Scott Orígena, un escolástico, preescolástico medieval. Así que esa sería más o menos la opinión dentro de la teoría mística. La siguiente teoría es la teoría de la influencia moral. La propuso un escolástico francés llamado Pedro Abelardo, de triste memoria. Y en esa teoría, él sostenía que la cruz fue un acto de amor para enternecer al incrédulo, pero que realmente en ella no había ningún tipo de pago y por lo tanto en ella no se efectuaba la salvación de nadie. La cruz no surtía ningún efecto para la condición pecaminosa. Tampoco resolvía nuestro problema con Dios. De hecho, en la cruz nosotros no vamos a encontrar el perdón de los pecados. Lo que sí vamos a encontrar ahí es un evento que nos puede influenciar para comportarnos mejor, que puede ejercer una influencia moral para que aquel que escuche el mensaje de la cruz pueda enternecer su corazón y responder ante el amante Salvador. La cruz no es el instrumento en el que los pecados del hombre han sido asumidos por aquel único justo para morir por ellos. No, la cruz simplemente es el mejor sermón para tú predicarle al impío el amor grandioso del amante Salvador. Esa sería la teoría de la influencia moral. Muy parecida a ella es la teoría del ejemplo, que es la teoría que asumieron los herejes socinianos, en la que se sostiene que la cruz es solo eso, un ejemplo, una ilustración de cómo debe vivir el cristiano. No hay rescate, no hay pago en la cruz, solo un ejemplo a imitar para que todos los creyentes podamos morir por los demás tal y como Cristo hizo. La frase emblemática de la teoría del ejemplo es: Cristo murió para enseñarnos a morir, no para salvarnos de nuestros pecados. La teoría comercial, por otro lado, apela a una concepción muy marcada de trueque y de negociación o transacción comercial. En la cruz, Dios hizo un trueque con Jesús. Y Jesús hizo un trueque con Dios. Y el hombre hizo un trueque con Jesús. Y el hombre hizo un trueque con Dios. Y Dios hizo un trueque con el hombre. Esta serie de relaciones de transacción comercial intensas en la cruz son los que le dan vida y cuerpo a la teoría comercial. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, Dios canjeó el bien mayor que tenía, que era su hijo, para recibir otro bien que sería el arrepentimiento de los hombres. Jesús también entregó lo más precioso que tenía, que era su vida, al Padre para recibir del Padre una recompensa, la recompensa de recibir un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora que Él ha recibido esta recompensa, Jesús se la transmite al hombre. Y así el Padre y el Hijo hacen un trato, una transacción comercial, un trueque, y lo que Jesús recibe del Padre se lo entrega al hombre. Eso es lo que quería decir más o menos la teoría comercial. La teoría gubernamental, que la propuso Hugo Grosso en el siglo XVII, este personaje que ven aquí, afirmaba que la cruz solo es una demostración del castigo que conlleva violentar la ley divina. No hay perdón de los pecados en la cruz. La cruz simplemente nos enseña cuán terrible es el pecado y cuán terribles son las consecuencias de ese pecado. En la cruz hubo una sentencia asumida y cumplida. Y como el pecado es una infracción a las normas de Dios, el pecado tiene consecuencias legales, por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz fue simplemente una consecuencia legal del pecado que Cristo asumió de los hombres. Y al asumir la sentencia, ahora Dios tiene la posibilidad de perdonarnos legalmente, pero no tiene nada que ver con que el hombre haya
abandonado sus pecados o que todos sus pecados se han sido cubiertos o quitados en la cruz. Simplemente en la cruz se cumplió con una sentencia para abrir la posibilidad del perdón. Esa es la teoría gubernamental. La teoría de la sustitución penal entiende que con la muerte de Cristo se pagó la pena que nos correspondía y que Cristo murió nuestra muerte tal y como lo indica la cueva en alguna ocasión. Es la idea que encontramos en la novela, en las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero de C.S. Lewis, en la que el león Aslan, que es un tipo de Cristo, muere para sustituir a un hijo de Adán. La teoría de la sustitución es la que dice que en la cruz de Cristo Jesús no murió en su cruz, sino en la nuestra. Que la cruz de Cristo no era de Cristo, era nuestra. Que Él nos sustituyó así como sustituyó a Barrabás. Pareciera que se parece a la teoría gubernamental, pero la teoría gubernamental no tiene en consideración que que la muerte de Cristo haya sido sustitutoria. Simplemente Jesús asume la sentencia. Asume la sentencia para hacer posible el perdón legal de Dios. En la teoría de la sustitución, Jesús no solamente asume la sentencia, asume el pecado del hombre. Y al asumir el pecado del hombre y hacerse pecado, entonces puede dar al hombre entera salvación. La última teoría es la teoría de la satisfacción, que la propuso Anselmo como una antítesis a la teoría belardiana de la influencia moral. Ahí se dice que la cruz satisfizo la ira de Dios. Dios estaba enojado con nosotros, no estábamos libres de su ira, pero en la cruz se satisfizo la ira de Dios y ahora, como dice Sproul, nosotros podemos entender que Dios nos salvó del mismo Dios. Y al salvarnos de Él mismo, no del diablo, sino de Él mismo, entonces ya nosotros podemos entender que ya no necesitamos más que reconocer la verdad de Cristo como Salvador para poder entender la veracidad de su acierto. En este caso, tanto la teoría de la sustitución penal como la de la satisfacción son, por así decirlo, dos caras de la misma moneda, al igual que lo es la teoría de la recapitulación y la dramática. El consejo final que nosotros damos es que analizando todas las teorías y otras más que hay, nosotros podamos desechar las que nos causan mucho ruido porque no tienen basidero bíblico, pero sí tomar aquellas que se parecen y ver si se puede crear una simbiosis. Ese sería nuestro consejo. Con ello, señores, hemos concluido la clase de hoy. Para mí fue un honor y un placer haberles acompañado. Espero hayan aprendido. Y si les gustó este video, pónganlo en los comentarios y también no dejen de compartirlo. Muchas gracias.